Hola, mi nombre es Fiorella Pérez, estudiante de segundo año de medicina y hoy vamos a hablar sobre insuficiencia cardíaca, pero antes vamos a dar un repaso de la fisiología. Tenemos que el corazón está compuesto por dos bombas. La bomba derecha se encarga de recibir la sangre de los órganos periféricos y bombearla hacia los pulmones. Los pulmones le dan la oxigenación y esta sangre oxigenada ahora es recibida por la bomba izquierda para ser bombeada de nuevo a los órganos periféricos. Tenemos entonces que el corazón tiene una vena cava superior, vena cava inferior, la arteria pulmonar, las venas pulmonares, la aorta. Tenemos que cada bomba tiene una aurícula y un ventrículo, el cual la aurícula actúa como bomba cebadora del llenado del ventrículo. Y tenemos que las válvulas auriculoventriculares y las válvulas semilunares. Vamos con el potencial de acción. El potencial de membrana del músculo cardíaco es de menos 85 a menos 95 milivoltios y el potencial de acción es de 105 milivoltios. Este potencial tiene una característica que lo diferencia del músculo esquelético y es que el músculo cardíaco, aparte de los canales rápidos de sodio, tiene unos canales lentos de calcio-sodio, el cual estos se abren en el pico del potencial de acción, alargando la despolarización, ya que el calcio que se libera sostiene una meseta por unos segundos. Luego de que este canal lento se cierra, tenemos que ocurre la permeabilidad al potasio y tenemos la repolarización de la membrana. Vamos a hablar ahora del ciclo cardíaco. Esos son todos los fenómenos cardíacos que ocurren desde el primer latido hasta el siguiente. Este se divide en fases. Tenemos el llenado pasivo, el cual que al final de la sístole tenemos que las aurículas se llenan de sangre y las válvulas auriculoventriculares se encuentran cerradas. El comienzo de la diástole es cuando el ventrículo se encuentra vacío y la presión es mayor en las aurículas. Como la sangre va de mayor a menor, esto va a hacer que las válvulas auriculoventriculares se abran y empujen la sangre hacia los ventrículos y va a ocurrir el 80% del llenado ventricular. Tenemos en el llenado activo donde va a ocurrir una contracción en las aurículas y va a terminar de empujar la sangre hacia los ventrículos y esto se conoce como patada auricular. Tenemos la contracción isovolumétrica. Se dice contracción isovolumétrica porque el ventrículo se va a encontrar contraído y las válvulas tanto auriculoventriculares como semilunares se van a encontrar cerrados y la sangre no va a tener a dónde ir. Por eso mismo el ventrículo va a estar contraído y va a mantener el mismo volumen de sangre. Tenemos el periodo de eyección. En este momento tenemos que como los ventrículos van a ejercer presión, va a ocurrir la que las válvulas semilunares se abran. Entonces la sangre va a ser bombeada hacia las arterias. Tenemos el volumen telediastólico que luego de la diástole queda aproximadamente entre 110 y 120 mililitros de sangre en el ventrículo. Tenemos el volumen sistólico que es la cantidad de sangre que se bombea hacia las arterias, que es de 70 mililitros, y tenemos el volumen telesistólico que es luego de la sístole. En el ventrículo queda el volumen de 40 a 50 mililitros. Tenemos la relajación isovolumétrica, que es cuando el corazón se prepara para llenarse de sangre. Entonces, tenemos que la sangre se va a encontrar en las arterias y como la sangre, como dije anteriormente, va de mayor a menor, se va a querer devolver, pero como el ventrículo no va a ejercer ninguna presión, las válvulas semilunares se van a cerrar y esto va a impedir el regreso de la sangre hacia el ventrículo. Entonces vamos a hablar sobre el mecanismo de Frank-Starling, que esto es que toda la sangre que llega al corazón se bombea hacia las venas sin dejar que éste se acumule. Tenemos la excitación rítmica. El corazón tiene su sistema especializado de autoexcitación. Tenemos que el impulso cardíaco inicia en el nódulo sinusal. Luego, a través de las vías internodulares, este impulso cardíaco se conduce del nódulo sinusal al nódulo auriculoventricular, el cual mantiene por ahí por unos milisegundos al impulso cardíaco para que las aurículas se contraigan primero que los ventrículos. Y luego de esto tenemos el haz auriculoventricular que conduce el impulso cardíaco desde el nódulo auriculoventricular hacia el ventrículo. Y tenemos que las ramas izquierdas de las fibras de Purkinje son las encargadas de conducir el impulso cardíaco por todo el ventrículo. Entonces vamos a hablar sobre el control de excitación y conducción. El nódulo sinusal es el marcapasos normal del corazón, ya que su frecuencia de descarga es mayor que a otros tejidos cardíacos.
Sin embargo, tenemos que algunos tejidos cardíacos puede su frecuencia de descarga ser mayor a la del nódulo sinusal y esto se conoce como marcapaso ectópico. Entonces vamos a hablar de la insuficiencia cardíaca. Tenemos que esta implica el fracaso del corazón para bombear sangre suficiente para satisfacer la demanda del organismo. La fisiopatología. La principal anomalía que presentan los pacientes con insuficiencia cardíaca es la disminución de la curva de función ventricular de Frank Starling, lo que relaciona o lo que refleja la reducción del estado contráctil del miocardio. En la insuficiencia cardíaca, la contractibilidad, el volumen y el trabajo sistólico se van a encontrar disminuidos, por lo que la curva de función ventricular que relaciona el volumen diastólico final con el volumen sistólico ventricular se va a dirigir hacia la abajo y a la derecha. Esto hace que vamos a tener que el corazón va a funcionar en la porción más alta de la curva, por lo que puede mejorar la función ventricular, pero a expensas de aumentar la presión diastólica final del ventrículo izquierdo y la presión arterial pulmonar, que es responsable de los síntomas pulmonares como la disnea o la marcada intolerancia al esfuerzo físico. Entonces, tenemos que la disminución del volumen sistólico reduce la perfusión tisular, que es responsable de los síntomas de hipoperfusión periférica. Secundariamente a todo esto vamos a tener un aumento del tono simpático con taquicardia, vasoconstricción y activación del sistema renina, angiotensina y aldosterona, que van a conducir a la retención de sodio. La etiología. Esta tiene diversas etiologías. Tenemos la anóxica, que esta puede ser por una insuficiencia coronaria. Tenemos la inflamatoria, que puede ser por miocarditis virales y parasitarias. Tenemos la tóxica, que esta puede ser por consumo de alcohol, drogadicción, quimioterapia. Tenemos la infiltrativa, que esta puede ser por amiloidosis. Tenemos metabólica, que esta puede ser por una hemacromatosis. Tenemos la endocrina, que puede ser por un hipertiroidismo. Tenemos la sobrecarga mecánica, que esta puede ser por insuficiencia aórtica, mitral, pulmonar, tricuspidia, comunicación interauricular, interventricular y fístula arteriovenosa. Tenemos la depresión, que esta puede ser por una hipertensión arterial, coartación aórtica, estenosis aórtica pulmonar y también esto puede ser una hipertensión pulmonar. Vamos con los factores agudos desencadenantes. Tenemos que son el consumo excesivo de sodio, el falta de cumplimiento del tratamiento para insuficiencia cardíaca. Tenemos infarto agudo al miocardio, arritmias, infecciones y fiebre, anemia, embolia pulmonar, toritoxicosis y el embarazo. Entonces vamos a hablar ahora sí sobre la clasificación de la insuficiencia cardíaca. Esta, según la región cardíaca afectada, se clasifica en izquierda y derecha. Tenemos, según el tiempo de instalación, aguda, que esta se instala bruscamente y los mecanismos de compensación no se han establecido por completo, y esta nos va a traer poca retención de líquido, tromboembolismo pulmonar, ruptura valvular por estenosis infecciosa y otras taquiarritmias. Tenemos la crónica, que esta se va a instalar de una manera lenta y gradual, por lo que los mecanismos de compensación ya van a estar establecidos por completo y el paciente frecuente va a estar congestivo. Entonces tenemos, según el predominio del fallo circulatorio, que este puede ser fallo anterógrado y fallo retrógrado. Tenemos, según el gasto cardíaco, que este puede ser disminuido, que es cuando la sangre disminuye de sus valores normales al ocurrir el fallo, o aumentado, que es responsable de las enfermedades que aumentan la cantidad de sangre que se bombea en el estado de reposo, lo cual, al mantenerse la afección y al agotarse las reservas miocárdicas, esto hace la incapacidad del corazón para poder bombear la suficiente sangre hacia los tejidos, y aquí es donde ocurre la insuficiencia, pero con un gasto cardíaco mayor. Tenemos entonces
según el compromiso de función ventricular, donde tenemos la insuficiencia sistólica, que es la incapacidad del corazón de contraerse y bombear sangre al organismo. Tenemos la insuficiencia diastólica, que es la incapacidad del corazón de relajarse, y el llenado ventricular. Tenemos entonces, según alteraciones estructurales, daños del tejido cardíaco y síntomas y actividad física. Esta se divide por estadio. Tenemos el estadio A, que es el alto riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca sin enfermedad estructural cardíaca presente y sin signos y síntomas. Tenemos el estadio B, que tenemos una enfermedad cardíaca estructural presente pero aún sin signos y síntomas. Tenemos el estadio C, donde tenemos una insuficiencia cardíaca sintomática y una enfermedad estructural presente. Y tenemos el estadio D, el cual tenemos una enfermedad cardíaca estructural avanzada con desarrollo de la insuficiencia cardíaca, a pesar de un tratamiento óptimo. Entonces, tenemos la insuficiencia cardíaca izquierda. Vamos con el cuadro clínico. Este se presenta por disnea de esfuerzo. Entonces, tenemos en el grado 1, se presenta con grandes esfuerzos, en el grado 2, medianos esfuerzos, grado 3, pequeños esfuerzos, y grado 4 se presenta en reposo. Entonces tenemos que el paciente también presenta ortopnea, tos seca nocturna, disnea paroxística y expectoración hemóptica serosa rosada. Entonces vamos a hablar sobre el examen físico. Aquí vamos a tener que el paciente va a presentar estertores bivasales generalizados en el edema del pulmonar. Tenemos también que vamos a tener sibilancias, asma cardíaco, y vamos a tener auscultación del tercero y o cuarto ruido cardíaco o gálope. Y vamos a tener una acentuación del componente pulmonar en el segundo ruido cardíaco. Entonces vamos a ir con la insuficiencia cardíaca derecha. En el cuadro clínico, los síntomas. El paciente presenta edema de los miembros inferiores, distensión abdominal, dolor en el hipocondrio derecho por hepatomegalia congestiva. En el examen físico tenemos una ingurgitación yugular, precozmente se advierte con reflujo hepatoyugular positivo. Si insuficiencia tricúspida, tenemos pulso alleno sistólico, tenemos edemas en los miembros inferiores, tenemos hepatomegalia y es dolorosa si es aguda, y tenemos también ascitis, pero sí tenemos una insuficiencia tricúspide. Tenemos entonces, vamos con el grado funcional de insuficiencia cardíaca dado por, en el grado funcional 1 tenemos que no vamos a tener síntomas. En el grado funcional 2 los síntomas se van a presentar con actividad normal. En el grado funcional 3 se van a presentar con actividad menor a lo normal. Y tenemos el grado 4, funcional 4, que se va a presentar en reposo. Entonces vamos a hablar sobre los exámenes complementarios. El hemograma. En el hemograma tenemos que se puede presentar leucocitosis o puede estar normal, y tenemos que la hemoglobina puede estar disminuida o también se puede encontrar normal. Tenemos en la orina, donde vamos a encontrar albuminuria ligera y cilinduria hialina. Tenemos el electrocardiograma, que es útil para diagnosticar la causa, donde usualmente presenta cardiomegalia, alteraciones en la repolarización ventricular, también presenta taquicardia y otras taquiarritmias. Tenemos que la alternancia eléctrica es propia de la insuficiencia cardíaca grave. Tenemos en la prueba de función respiratoria, donde vamos a tener una disminución de la capacidad vital y disminución de la velocidad del flujo expiratorio. Tenemos la radiografía de tórax posterior anterior a distancia de telecardiograma. Esta se presenta cardiomegalia, que con una disminución del índice cardiotorácico. En esta también tenemos que si la insuficiencia cardíaca es predominantemente izquierda, su primer signo va a ser un edema intersticial. Luego vamos a tener el reforzamiento de los hilios y apicalización de estos, que van a tener aspecto de alas de mariposa, y presencia de las líneas de Kirley A y B. Tenemos que el derrame pleural
tanto se puede presentar insuficiencia cardíaca derecha como izquierda. En la mayoría de ocasiones es derecha, pero también se puede presentar de una manera bilateral. Entonces tenemos la ecocardiografía, que esta nos ayuda a diagnosticar las alteraciones funcionales de la insuficiencia cardíaca. Tenemos el ecodoppler, que también nos ayuda a diagnosticar la presencia y grado de insuficiencia tricuspidia y presión pulmonar, estenosis, insuficiencias valvulares, algún trombo, o también nos ayuda a tumores intracardíacos. Vamos con las complicaciones. En este tenemos un daño o insuficiencia renal. Vamos a tener reducción del flujo sanguíneo, tenemos problemas en el ritmo cardíaco y tenemos problemas en las válvulas cardíacas. El tratamiento no farmacológico. En este tenemos que si tenemos una insuficiencia cardíaca aguda, se manda un reposo y un reposo por completo. Tenemos que si tenemos una insuficiencia cardíaca crónica, se manda ejercicio moderado, ejercicio físico. También tenemos que si el paciente consume tabaco, se manda totalmente la interrupción del tabaquismo, y si el paciente es obeso, se le asigna una dieta para la pérdida de peso. Tenemos entonces, si tenemos una disfunción sistólica ventricular izquierda, en el tratamiento farmacológico vamos a tener un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina, más beta bloqueantes adrenérgicos y un diurético. Cuando tenemos, si persisten los síntomas a pesar del tratamiento farmacológico anteriormente mandado, se va a mandar digoxina, vasodilatadores y esperinolactona. Gracias.